Hola Solange, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Ya en tesis, redactándola. Eh, Cuéntame. bien, bueno, como ya le dije, yo estoy redactando ya mi tesis y realmente para darle más fuerza a mis argumentos y todo eso, he decidido hacer una serie de entrevistas, pero pequeñas, a ciertos perfiles, ciertas personas que podrían estar relacionadas con lo que se refiere a las infraestructuras públicas y privadas para las personas con discapacidad y la accesibilidad. Entonces, yo he establecido, por ejemplo, a ingenieros, abogados, a representantes de CONADIS e incluso a personas con discapacidad. Ha hecho Entonces, varias entrevistas, ya ha hecho. ya hice la entrevista a un arquitecto. Hoy tengo planificado una entrevista para el abogado y ya solamente me faltaría la entrevista al ingeniero, que si usted está de acuerdo, que quería hacérsela a usted porque me comunicó que es ingeniera civil, si no Sí, me sí. recuerdo. Y también en cuanto a lo que es ya en el aspecto de CONADIS como representante. Ok, Entonces, podemos empezar. claro que sí. Bien, lo primero que le quisiera preguntar es, para aclarar, esta entrevista es básicamente, o sea, en el ámbito de ingeniería. Lo correcto. Entonces, Como ingeniera, tú me vas a exacto, entrevistar como ingeniera. exactamente, primero. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué son para usted las barreras arquitectónicas o urbanísticas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Bien, ante todo te voy a definir que hay diferentes tipos de barreras. Están las barreras urbanas, las, dentro de las barreras arquitectónicas están las barreras urbanas. Están las barreras en edificaciones que son de construcción, están las barreras ya en otro ámbito, como en transporte, porque tienes que trabajar el transporte, las barreras en edificaciones como las estaciones paradas, etcétera. Y están las barreras tecnológicas, pero ahora tú me estás hablando tanto de las urbanas como de las barreras arquitectónicas. Las barreras no son más que los obstáculos que las personas perciben en las calles, y no solamente las perciben, sino que impulsan o que limitan a la persona con o sin discapacidad a realizar lo que realmente tiene que realizar. Es decir, se generan esas barreras, son todos los obstáculos que tú puedes tener o percibir, encontrar en las calles que te limitan a que tú acciones de alguna manera. En este caso la arquitectónica te dificultan desplazamiento, te dificultan alcance, te dificultan visibilidad, cualquier tipo de acción que tú vayas a hacer, todo tipo de obstáculo que te limite en tu función. Y en las urbanas, lógico, todos los obstáculos que tú percibas en las calles, en las edificaciones, son los que te impiden el uso de la infraestructura, pero en las urbanas, todo lo que te dificulte el desplazamiento. Esas son las barreras urbanas. Perfecto. Entonces, en base a eso, ¿cómo usted considera que se construyen las infraestructuras públicas eh, y privadas en nuestro país para las personas con discapacidad? O sea, en República Dominicana se siguen ciertos parámetros con carácter obligatorio que están plasmados en una ley para construir estas infraestructuras, o es simplemente a consideración de
por ejemplo, el ingeniero? Adecuarlas a las personas con discapacidad. Claro, existe en el país normativas. Y al igual que cualquier otra normativa que el profesional tenga que utilizar para someterse a los parámetros y estándares de diseño y de construcción, hay normativas que son para construcción accesible. Tenemos en la República Dominicana la NOLDON 779, que es la norma nacional de accesibilidad de la República Dominicana. Al igual tenemos también el reglamento para proyectar sin barreras arquitectónicas, el R-007, que lo emitió el Ministerio de Obras Públicas y que en este momento actual pasó al MIBEP como entidad única de edificación. Este reglamento, que por cierto está en un proceso de actualización y que prontamente va a ser publicado ya de uso general, está bien conformado. Ha sido una investigación absoluta que se le ha hecho a este reglamento y se ha actualizado el compendio con muchísimas informaciones relevantes actualizadas. Va a quedar mucho más enriquecido que la norma nacional, pero ya está en el proceso de etapa final que el MIBEP, Ministerio de Edificaciones, va a emitir. Este reglamento justo es para que los profesionales de la construcción puedan usarlo tanto para el diseño como la ejecución del diseño. Contiene todos los estándares, todas las condiciones, los aspectos y parámetros que deben de cumplir para que sean usables no solo por la persona con discapacidad, sino por todas las personas. Mientras tanto, la NOLDON, que es emitida por el INDOCAL, Instituto Dominicano para la Calidad, esa NOLDON 779, que es accesibilidad universal, requisitos generales para la construcción y el diseño universal. Esas están a disposición en ambas instituciones, lista para usarse. Pero si le hacemos todo el criterio del ingeniero, por eso es que todo está quedando mal y que lo que se intenta construir sin barrera, a la larga queda como una barrera más sumada a la que están, porque no se están haciendo con los parámetros específicos que se requieren. Bien. En base a esto, entonces, ¿qué es un espacio accesible o un diseño arquitectónico accesible? O sea, ¿qué implica este espacio accesible para las personas con discapacidad? Accesible viene de acceso, que sea fácil. La accesibilidad es la condición con que cumplen los espacios para que sean utilizados por todos. Y un espacio accesible es aquel que permite a todas las personas su uso de manera autónoma, de manera equitativa, de manera segura y con autonomía plena. Es decir, que los espacios accesibles son de fácil uso para todas las personas, acomodan a todas las personas. Por eso es necesario que se diseñe y que se construya con los parámetros de accesibilidad. Bien, entonces, ¿entiende usted que los espacios públicos y privados en la República Dominicana son accesibles para las personas con los distintos tipos de discapacidad? No son accesibles ni siquiera para mí, que no tengo deficiencia. Correcto. En la República Dominicana hay un déficit de accesibilidad. Lo importante de todo esto es que se ha empezado a crear conciencia del tema y que los profesionales han empezado a crear conciencia y poco a poco se está fomentando lo que es la accesibilidad en el país. Y es algo que me llena de mucha satisfacción porque tenemos un tiempo ya con este tema trabajándolo y vemos que mientras más el tiempo pasa,
más modernismo hay o nos ponemos más moderno en cuanto a los aspectos de construcción, los parámetros se están tomando en cuenta a velocidad corta, paso de tortuga, pero sí ya los profesionales están tomando conciencia. Y eso me agrada bastante, de verdad que sí. Y es necesario que todos los profesionales de la construcción y los que son profesionales en otro aspecto, como tú, Solange, que estudia Derecho y que está en tu fase final de Derecho, te esté interesando de este tema para abogar por el bienestar de todos. Es necesario, pero nos hacen falta muchos profesionales como tú, Solange, que se empoderen de este tema, que sientan esta empatía, que piensen en los demás, que piensen en sí mismo, porque cuando tú diseñas, cuando tú te preocupas por un espacio que sea accesible, tú estás pensando en toda la población mundial, en los que viven en República Dominicana, en los que visitan República Dominicana, en los que se integran con la República Dominicana, en todos los países. Esto es general. Y si tú proyectas desde República Dominicana un espacio accesible, viste que ese espacio se va a duplicar en otro lugar donde tú menos te piensas. Porque si lo hiciste bien, servirá de ejemplo y de referencia para otros que lo están haciendo en el otro lado del mundo. Entonces, vamos a hacerlo accesible todo. Sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Entiende usted que las infraestructuras, por ejemplo, los espacios públicos y privados, específicamente como rampas y demás, son construidos correctamente para las personas con discapacidad? O sea, estas infraestructuras que se encuentran presentes actualmente en la República Dominicana, ¿son construidos como debe de ser? O sea, no implica una barrera más para las personas con discapacidad. Por lo general, sí, por lo general, Solange, es lamentable que al año 2022, a esta altura, todavía los nuevos proyectos no cuenten ni sean diseñados tomando en cuenta las condiciones de accesibilidad. Y todo eso data por el desconocimiento del tema. Aunque tenemos normativas, aunque tenemos compromisos y acuerdos internacionales, como son los objetivos de la ODS, aunque tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que nos exige como país, que somos signatarios de tal convención desde el año 2006 y puesta en vigor en el año 2008. Hace muchos años. Aún en estos días, aún ahora, reciente, actualmente, hay espacios, hay grandes proyectos que se están diseñando y construyendo sin tomarse en cuenta las condiciones de accesibilidad. Es lamentable. Lamentable, muy lamentable. Pero pedimos, vamos a seguir luchando y pedimos a los constructores, a las entidades que se empoderen de este tema, para que si el contratista no tiene los conocimientos, al menos la entidad contratante tenga los conocimientos y se lo exija al contratista. Exactamente. ¿Cierto? Para que podamos avanzar un poco más. Perfecto. Y eso es todo de mi parte en relación a las preguntas en el marco ya de la ingeniería. Excelente. Entonces, vamos a pasar a las preguntas ya relacionadas con CONADIS en sí. Ok. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarle si usted considera que las personas con discapacidad en nuestro país constituye un grupo vulnerable en la sociedad. Bien, no solo, vamos a decirte, te voy a hablar ahora, no como CONADIS, sino como ALMA, ¿correcto? Porque tengo también el conocimiento gracias al
a la experiencia de hablarte ampliamente sobre la persona con discapacidad. Esa pregunta que tú haces con relación a las personas con discapacidad, sí, en realidad son muy vulnerables las personas con discapacidad en nuestro país respecto a lo que se refiere a barrera, a muchas cosas, pero en este momento nos estamos refiriendo en cuanto a la accesibilidad, que es el tema que tú estás tratando. Y por lo pronto, el grito de la población con discapacidad es justo, uno de los gritos de la población es justo las barreras que tienen y que se encuentran diariamente para poder sentirse autónomos, para poder no tanto sentirse, no ser autónomos en cuanto al uso de los espacios, desplazamiento, movilidad, para ejecutar sus acciones de manera cotidiana, de forma segura e independiente como son. Lamentablemente, las personas con discapacidad piden a gritos, de verdad, que se haga algo para que las barreras sean eliminadas. Es así. Así mismo. Entonces, en base, bueno, en relación a lo que usted me explicó anteriormente sobre la accesibilidad en las infraestructuras de la República Dominicana, que lamentablemente hacía falta un diseño accesible en nuestro país, yo quisiera preguntarle qué CONADIS ha hecho al respecto, o sea, si existen medidas temporales o definitivas y con qué fin serían estas medidas. ¿Esas medidas temporales te refiere directamente a qué? En base a los parámetros, digamos, o sea, que se deben seguir o los estándares en cuanto a las infraestructuras públicas y privadas. Es correcto, sí. No, claro. El CONADIS ha sido una entidad que ha impulsado desde su compromiso y su rol para que las barreras sean eliminadas. Y ha impulsado con los diferentes organismos inherentes a la construcción, que tienen bajo su dependencia la construcción de obras, principalmente obras del Estado, como son el Ministerio de Obras Públicas, en este momento también el Ministerio de Edificaciones, y en realidad, y otros ministerios también donde se ha impulsado el cumplimiento de estas políticas, porque es compromiso de todos, claro, el hacer accesibles los espacios, pero tenemos organismos que son competentes en esta área y que son rectores y que como organismo rector deben de bajar línea y asumir dentro de sus políticas la inclusión, porque es que la accesibilidad permea en todo. Y el CONADIS sí ha hecho un buen avance, un buen esfuerzo, una buena sinergia. Lo que pasa es que todavía no se ha concretizado de tal manera que se asuma como responsabilidad. Y ese es otro problema que tenemos. Y que tenemos que seguir luchando y avanzando hasta que se tome como una iniciativa y plan de política de inclusión gubernamental. Bien. Bien, entonces en base a eso, es posible, bueno, es evidente ya con lo que hemos hablado, pero es posible que las personas con discapacidad se desenvuelvan con facilidad en la República Dominicana. No, para nada, para nada. Si me pongo a hablar de moverse con facilidad en las vías públicas, cero. En las vías públicas, cuando no son las barreras de desnivel, de contenes altos, de desnivel en las aceras, son el deterioro del pavimento de las aceras. Son los obstáculos como de letreros, poste de luz, tendido eléctrico, vallas, semáforo y como no los inbornales, registros destapados,
basura, diferentes obstáculos que en nuestras calles existen. Y es lógico, no existen en todas las calles iguales, pero en la mayoría de las calles, principalmente en los sectores donde vive la población, no se puede desplazar una persona usuaria de silla de ruedas. Tiene que tirarse a las calles, al peligro, a exhibirse al peligro del automóvil, del motorista que lo quiera atropellar. Y es por eso que las personas, tú no las ves con frecuencia en las calles, porque salir a la calle es más riesgoso que quedarse en las casas. Ahora bien, de movilizarse tendría que ser en medio de transporte, pero que si no contamos con transporte accesible. ¿Cómo se mueve una persona? ¿Cómo sale de su casa en transporte? Y lo que cuando quiere desplazarse es en taxi. ¿Y cómo soporta una persona con discapacidad movilizarse diariamente en taxis? Cuando generalmente la misma discriminación no le permite adquirir los recursos para usar un taxi diario. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar y colaborar, es que las calles se viabilicen, se haga una readecuación de las calles para que los contenga entre los tramos de acera y acera un circuito de comunicación accesible, que se hayan rampeados o combados los extremos de las aceras para que las personas al menos puedan desplazarse de un lugar a otro. Hay mucha deficiencia en nuestras calles y aún en estos días, vuelvo y te digo, se están readecuando aceras, contenes y siguen siendo con las mismas barreras, porque los organismos competentes como los ayuntamientos no se han tomado la iniciativa en muchos casos de tomar en cuenta las normas y aprovechar y aplicar en esos momentos de readecuación cuáles son los parámetros de accesibilidad que deben de tomarse en cuenta y que son aspectos que deben de tomarse directamente desde que se piensa en la remodelación. Y no es que esto te va a elevar el costo de presupuesto. No. Si tú estás proyectando un tramo de acera en rehabilitación para transformarlo, piénsalo inmediatamente accesible, que con el mismo presupuesto tú lo vas a poder hacer accesible de inmediato. Donde se canaliza alto costo o una exageración de presupuesto es si tú lo construyes con la barrera para volverlo a reconstruir en accesible, en una doble inversión. Entonces ahí sí se aumentan los costos, pero si tú lo tomas en cuenta desde el inicio, hasta más cómodo, te rebaja presupuesto. Sí, te rebaja presupuesto porque tú vas a sustituir una cosa por otra. Es simplemente, y lo va a hacer adecuado. Pero nos falta un poco de conciencia, un poco de conocimiento, que ahí es donde queremos influir en los profesionales, en las entidades, en los organismos competentes, para que se empoderen de profesionales y de estos conocimientos que pueden ayudar a la nación a disfrutar de los espacios que todos pagamos con nuestros impuestos. Perfecto. Entonces, ¿qué provoca o cuáles son los efectos de ese vacío jurídico que podemos percibir en cuanto a la falta de accesibilidad en las personas con discapacidad? O sea, ¿cuáles son los efectos en estas personas de este vacío, de estas lagunas en la legislación, por ejemplo? Ya que básicamente no se establecen sanciones, por ejemplo, ante el incumplimiento de los estándares o parámetros para la construcción de infraestructuras públicas y privadas. Sí, hay un hueco bastante amplio, así, grande. Y es por lo mismo, Solange. Por ejemplo, tú eres una joven que eres estudiante de Derecho y que te estás empoderando y que ya a la altura que tú estás haciendo tu tesis con este tema, ya ha visto la laguna grande que tú pudiste
resolver que estaba en ti y que ha ido alimentando, tapándola con estos conocimientos que tú estás adquiriendo en el estudio e investigación de tu tesis. Ya tú no eres la misma Solange que inició el proyecto. Ya tú eres una Solange diferente. Y ya tú tienes, ya tú estás, tu mentalidad se torna diferente y tu visión se torna diferente. Porque tú estás pensando, hombre, pero voy a ayudar en esto, porque hay un vacío grande en la legislación, en los estudiantes de derecho. La accesibilidad, Solange, es para todos. Todos tenemos que saber accesibilidad. Porque alguien se preguntaría, ¿y qué hace Solange haciendo una tesis de accesibilidad? ¿Para qué? Justo. Pueden hacer la pregunta porque es la misma barrera de conocimiento, de actitud que nos lleva a, y nos enfoca a decir que esto es solo para constructores. ¿Comprende? Y antes de responderte ese vacío de la legislación, te voy a decir también esta anécdota o esta historia. Yo le compartía a algunos profesionales, ingenieros y arquitectos, información sobre cursos de accesibilidad que nosotros damos aquí en la institución. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le escribía y le decía, algunos me respondían, esto es el arquitecto que tiene que tomar en cuenta esto para el diseño. Exacto. Pero un ingeniero me decía eso. ¿Comprende? Es el arquitecto quien tiene que diseñar accesible para que yo construya accesible. Donde yo digo es falso. No, claro que no. Totalmente falso. Entonces, ¿por qué el ingeniero se cohíbe y se quiere salir de esto? Y tira la pelota sobre el arquitecto que va a diseñar. Justo. Entre la arquitectura, entre el diseño del arquitecto y la construcción del ingeniero hay un trecho, mira, así de ancho. Porque yo como arquitecto te diseño una rampa en un plano, accesibilidad en un plano, pero quien habla de cómo se va a hacer ese diseño, cómo se va a implementar, ¿quién es? El terreno, el ingeniero, cuando vaya a implementar lo que el arquitecto diseñó. Porque el terreno es el que manda. Entonces, ahí es donde se concretiza todo. Exactamente. Y si yo no tengo los conocimientos para interpretar el diseño y para poderlo plasmar de manera efectiva en el terreno, cero. No vale de nada. No vale para nada que esté diseñado en el papel. Por lo tanto, fíjate qué hueco hay aquí en el área profesional de la construcción. Ahora, en la legislación tenemos normativas nacionales, tenemos normas, tenemos ley 5-13 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son normativas y leyes que va de mano con los profesionales de la legislación. Ahora, cuando yo tengo una ley y esa ley no me obliga, porque lamentablemente, Solange, la comprensión a los, no sé si solo es a los dominicanos, ojalá que sea solo a nosotros, que si no es como una tuerca dándonos fuerte, apretándonos para el cumplimiento, no accionamos. Si la normativa me dice a mí estándares, yo no le hago caso. Ahora, si me ponen multa, si me ponen sanción, si estoy construyendo un proyecto y me ponen sanción porque no está cumpliendo, ahí es que yo despierto y voy a responder. Pero no lo hago voluntariamente por cumplir la norma. No, hasta que no me fuercen, me pongan sanción, me pongan multa para yo poder cumplir, no lo hago. Si no hay consecuencias, no piensan en eso. No se piensa si no hay consecuencia. Y hay una frase que de verdad
me costó pensarla, y es que todo lo que el ingeniero, lo que el ingeniero construye con barreras, mañana ese mismo espacio te evitará que tú lo uses. Ujú. Porque Así es. si construiste hoy una casa con múltiples desniveles, donde yo puedo entrar hoy con mis pies y puedo levantar mis pies bien y caminar y dar el paso, subir los escalones, está bien. Pero mañana cuando me entren 10 años más o 15 años más, que la movilidad se me torne reducida, ¿sabes qué pasará? Que yo no podré levantar los pies para subir el escalón que ayer construí. Que yo no podré accesar al baño porque hoy yo tengo que usar una silla de ruedas porque mi movilidad está muy lenta y tengo que usar un dispositivo y no puedo entrar al baño que yo misma construí para usarlo. Que antes quizás no le prestaba atención a eso, pero ahora que se encuentra Con en la esa condición. situación, se convirtió en una barrera. Exacto. Y no he sufrido como tal una deficiencia física. Exacto. Ahora, si me llega una condición física, de repente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El mismo espacio que construí me dice, lamentablemente me hiciste así, hoy no me puedes usar. Y yo no pienso en mí misma, ni pienso en mi abuela, ni en mi papá, ni en mi mamá, ni en mi amigo. No, no pienso en nada. Pienso en que me estoy economizando 100 pesos. Pero en el bienestar de uso de un espacio que es duradero, no pienso. Y que yo entiendo también que eso retrasa lo que es el desarrollo del país, porque mientras más accesibles son las ciudades y los espacios públicos y privados, o sea, más se ve el avance de una sociedad porque se está ya adaptando a todo lo que se puede ver en una población en general, porque en una población existe diversidad. O sea, hay muchas personas con distintas características y habilidades y eso se debe de tomar en cuenta. O sea, cuando ya se ve una ciudad accesible, una persona que, por ejemplo, visite ese territorio, ya entiende que esa sociedad está tomando conciencia sobre esa situación. Pero claro, Solange, nosotros nos vendemos por el bienestar. ¿Dónde visita una persona? Por ejemplo, poniendo un ejemplo de un destino turístico. Si a ti te proyectan, vas a salir a tomar un tiempo de ocio, de vacaciones. Te presentan 3 alternativas. Un destino totalmente accesible en todo. Un destino que tiene parte de su espacio accesible y su servicio accesible. Y un destino que no tiene nada de accesibilidad. ¿Cuál eliges? Eliges el que te complace en tu uso, tenga tú o no discapacidad. Exacto. Porque tú lo que estás asegurando y garantizando que tu estadía allí no te devuelva a tu casa, no te regrese con una caída, con un accidente, porque tú no fuiste a buscar eso, tú fuiste a descansar y a disfrutar. Ahora, exacto. Y si tú quieres llevarte a tu familia, quieres llevarte a tu mamá, quieres llevarte a tu papá, a tu niño, quieres llevarte a a un amigo, a quien tú quieras, sin importar la condición física que tenga, tú vas a elegir el que mayor satisfacción te genere. Así mismo es el país, nuestro país y todos los países se venden por lo que hacen. Si yo proyecto en este país aceras accesibles, centros comerciales accesibles, áreas de recreación accesibles, destinos turísticos accesibles, el país se vende solo. La gente compra bienestar, la gente compra comodidad, compra seguridad, compra tranquilidad. Eso nos vende un proyecto, una edificación que se construye accesible, es más vendible y más rápido
que una que no lo es. Exacto. Se coloca el país como referente de accesibilidad. Los que quieran venir a vivir accesibilidad, vayan a República Dominicana. República Dominicana es captador de personas adultas mayores que están buscando destinos y lugares para ir a visitar porque ya están en tiempo de descanso y de disfrutar lo que trabajaron. Y si República Dominicana le vende un país cómodo y seguro, van a venir a República Dominicana. Nos vendemos como ejemplo, porque cuando al momento de ir a construir, diseñar y construir un espacio, van a observarlo de República Dominicana para hacerlo igual. La gente acá va a disfrutar y va a caminar en las calles con tranquilidad. Quieren ver personas con discapacidad transitando y adultas mayores transitando todos los días en las calles. Vayan a República Dominicana, porque ella es la que le ofrece seguridad a sus habitantes. Desplazamientos seguros, cómodos, sin obstáculos. Yo estoy soñando, ¿eh? Yo estoy soñando. Y ojalá se me dé. Queremos que se haga realidad. Sí. Así mismo. Esperamos, y hay que trabajar para eso. Claro, y mucho. De verdad que sí. Bien, en base a esto, ¿existen mecanismos para inspeccionar las infraestructuras? O sea, ¿usted podría decirme cuáles serían esos, si existen, o cuáles usted recomendaría que fuesen? Bueno, mecanismo per se para inspeccionar son los mismos profesionales actualmente porque estamos escasos de mecanismos para inspeccionar las estructuras de construcción. Sí. No obstante, lo que hacemos es hacer evaluaciones directas, presenciales y también virtuales para inspeccionar esos mecanismos o esas estructuras que cumplen y que no cumplen. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Ambientes Accesibles, que justo la creamos con ese fin, para ayudar a las entidades a crear espacios a que sean accesibles, de solución de barreras en edificaciones y espacios, entidades para el país. Y dentro de esa empresa tenemos una academia de accesibilidad, donde formamos a profesionales con los cursos de accesibilidad experimentados en base a experiencia y a la realidad que vivimos, para que ellos mismos se conviertan en un canal de inspección y que sus proyectos lo hagan accesible y puedan ayudar a otros a hacer proyectos accesibles también. Es el mecanismo directo, de inspección directa. Ahora, no obstante, en el CONADI existe un sistema nacional de evaluación de la accesibilidad que es SINAC. Ese es un sistema tecnológico que se creó en la institución justo para hacer mediciones, para la automedición, pero está basado, es muy funcional, es nuevo, no tiene mucho uso, es muy funcional. Y con este sistema, la persona, por ejemplo, las mismas entidades se registran allí y pueden hacer la evaluación de sus propios espacios en base a las normativas que están desplegadas dentro del sistema. Pueden autoevaluarlo. Y el sistema le va a arrojar un porcentaje de accesibilidad con que cumplen esos espacios. Y cuáles son las barreras que tienen en dicho espacio también, valga la redundancia. Es el único mecanismo que tenemos. El SINAC es para entidades porque hay que registrarse y tiene sus requisitos de registro, pero sí está viable de forma gratuita para las entidades, para hacer la autoevaluación de sus espacios. Y una pregunta en base a eso, o sea, usted tiene o sea, ¿cómo es el porcentaje de estas entidades? O sea, hay muchas entidades que deciden autoevaluar sus infraestructuras o hay pocas, o
¿cuál es el porcentaje? O sea, ¿cuántas entidades usted cree, o si tiene esa información, que deciden autoevaluar y tener esa iniciativa de, ok, vamos a revisar si nuestras infraestructuras son accesibles para las personas con discapacidad o no? Sí, justo, fíjate una cosa, aquí hay un tema en considerar si es accesible o no. El SINAC es una herramienta que permite a la persona autoevaluarse, pero autoevaluarse de acorde a sus conocimientos. Aunque el sistema te da una normativa para que tú confrontes las preguntas allí con lo que existe en tu espacio, el SINAC va a arrojarte un porcentaje de acuerdo a la información que tú le introduzcas. Por ejemplo, si en mi entidad yo tengo múltiples barreras de desnivel, tengo un escalón para acceder a la puerta principal, tengo baños, pero los baños no tienen las medidas ni los parámetros que cumplen. Por ejemplo, si yo como entidad no tengo conocimiento del grado de accesibilidad como es, y tengo una rampa de acceso a la institución, yo voy a decirte, cuando vi la rampa, te voy a decir, sí, es accesible, porque es un concepto que tenemos de que una rampa es accesibilidad. Y es cierto, una rampa es accesibilidad, pero accesibilidad no es una rampa. ¿Me comprende ahí? Exacto. Claro. Porque una entidad tenga una rampa no significa que sea accesible. Y en muchos casos la misma rampa no es accesible. Exacto. Entonces no es accesible, pero la persona que está haciendo la evaluación considera que al tener una rampa que no cumple con nada, ni con pendiente, ni con ancho, ni con nada, está puesta en la institución, ya va a poner al sistema, es accesible, tiene esto, tiene aquello. Entonces, la autoevaluación consiste de que el sistema te va a arrojar una información de acuerdo a lo que tú le introduzcas, a tu conciencia. Por eso te puedo decir que hay varias instituciones registradas en el SINAC y hacen su autoevaluación, pero no todas son accesibles. ¿Correcto? No todas cumplen, no todas tienen cierto grado de accesibilidad según lo arroja el sistema, porque el sistema te arroja lo que tú le introdujiste. Y si tú no tienes conciencia de lo que tú introdujiste en la aplicación, aunque la aplicación diga que es accesible, no lo es. No lo es. Exacto, porque eso va con el grado de conciencia, de conocimiento también que tenga el evaluador, el autoevaluador, para decir si la institución cumple o no cumple con los estándares. Por eso nosotros no consideramos una respuesta de la que diga el SINAC de que cumple, no la avalamos como verdadera, hasta que se haga una inspección personal del espacio y realmente se compruebe de que sí el espacio cumple o no cumple con tales condiciones de accesibilidad. Perfecto. ¿Y usted cree que esa falta de conocimiento por las personas sobre lo que implica realmente la accesibilidad, o sea, tiene cierto, o sea, viene a causa de que el Estado está incumpliendo con, por ejemplo, crear conciencia en las personas o facilitar las diversas informaciones, los parámetros, mecanismos para que todos estén conscientes de lo que se debe seguir para la construcción de estas infraestructuras y para que realmente las personas con discapacidad se sientan incluidas en la sociedad? ¿Usted cree que eso viene por parte del Estado? O sea, ¿es una falta del Estado? En realidad, yo no digo que es solo del Estado. Hay falta de todos. La falta de políticas de inclusión y de conocimiento que hay en el Estado y que hay en el país es lo que genera la escasez del conocimiento y la multiplicación de las barreras
hasta en lugares donde no hay barreras se crean barreras. Te digo esto porque hay una buena voluntad, tal vez del gobierno, tal vez de muchas personas del Estado, que ya tienen el conocimiento de lo que es el tema, o al menos han escuchado de lo que es el tema, o tienen empatía, se sienten responsables y tienen empatía hacia la persona con discapacidad y se mueven a trabajar la inclusión. No obstante, no hay información que digamos que fluya de este tema. Bueno, tú misma te has dado cuenta de que ha ido investigando y ha tenido que romper barreras para hacer la investigación. Ni siquiera en las redes sociales ni en internet se encuentran mucha información acerca de este tema como tal. Exacto, sí. Sí. Hay una escasez porque te voy a decir algo, no todas las personas conocen el tema y hay muy pocos profesionales especializados en este tema. En el país de la República Dominicana, a mi conciencia, conozco 3 personas especializadas en este tema. Que yo conozca, que me muevo en esta área. Especializado. Y parte de los especializados, aún falta mucho por aprender, porque es que la accesibilidad es muy amplia. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas instituciones que sí han aceptado las políticas y se mueven y se están impulsando hacia la inclusión, que ya tienen en sus programas, en sus políticas, elementos de inclusión. Muchas instituciones, porque en el SINAC, todo el que se registra en el SINAC porque quiere ser inclusivo. Pero la falta de información es lo que hace falta en el país. Hay muchas personas dispuestas, que están movidas, que quieren hacer, quieren funcionar, quieren ayudar, quieren colaborar con la inclusión, pero les falta información. Entonces es necesario habilitar un mecanismo que la información fluya. Número 1, que se empoderen las instituciones. Se está haciendo mucho énfasis en las entidades, desde el CONADI se hace mucho énfasis para que las entidades incluyan políticas de inclusión dentro de sus acciones. Y hay mucha ayuda. El CONADI da acompañamiento para eso a las instituciones, para que crean esas políticas, los acompaña, los orienta, los capacita desde el CONADI, pero lamentablemente ni el CONADI a veces las instituciones conocen como organismo rector del Estado. Por eso hay un déficit en cuanto a fluir la información. Pero yo creo que se ha empezado con buen pie a que se generen informaciones relevantes sobre este tema y que se han multiplicado, que se multipliquen, que los mismos jóvenes como tú que están empoderándose, ustedes son los que van a cambiar este país. Ustedes, los jóvenes profesionales diseñadores, los jóvenes ingenieros, los abogados, los psicólogos. ¿Por qué que la accesibilidad permea en todos los estratos sociales y en todos los conocimientos y rangos sociales? Y todos necesitamos empoderarnos de este tema para poder fluir y seguir hacia adelante. Por eso yo te digo, tuve que crear esta empresa para impulsar desde acá capacitaciones dirigidas a profesionales, sean ingenieros, arquitectos, psicólogos, todo aquel profesional que siente empatía por la inclusión, que le duela la inclusión, se puede capacitar aquí en ambientes accesibles, en el programa de la Academia de Accesibilidad. Aquí lo formamos. Y todos los 18 años que casi tengo trabajando este tema, con experiencia práctica y vivida, podemos compartirlo y enseñárselo. Porque queremos un país que que fomente estos conocimientos que todos los necesitamos. En realidad sí. Y te felicito, Solange. Te felicito porque veo en ti un ejemplo y una impulsora grandiosa de este tema en la República Dominicana. Y en esas legislaciones que salen tan vacías y tan
tan somera de cumplimiento, que se haga énfasis, porque esto es un nivel de vida para todos. Propio, lo que yo no hago hoy por mí, mañana la misma sociedad y situación me lo va a requerir. No me va a dar acceso a nada, porque hoy yo tengo algunos movimientos. Y que eso también implica vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, o sea, de todos. Totalmente, ellos son personas al igual que todos los ciudadanos de aquí del territorio dominicano y también a nivel internacional, o sea, siguen siendo personas y como tal hay que defender los derechos de ellos y garantizarle también la protección de estos, o sea, no dejarlos así a la intemperie y que ellos puedan resolver como puedan, no, hay que pensar en todos. Y eso es realmente lo que yo estoy buscando con mi tesis, que espero que básicamente ayude a lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, porque realmente me interesó el tema porque yo veía que no se toman en cuenta las personas con discapacidad aquí en la República Dominicana. Uno sale y realmente, incluso cuando uno va a CONADIS, uno ve que realmente las personas con discapacidad ni siquiera tienen esa accesibilidad para ir a CONADIS, o sea, una institución tan importante que básicamente se dedica a lo que es la protección de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión. O sea, ellos ni siquiera tienen esa accesibilidad a ir a esa institución. Es algo increíble. Es así, eso es lo que se da en nuestra nación, es que hay un déficit bastante fuerte en este tema, muy fuerte. Y te voy a decir que aunque una persona pueda entrar a la edificación de donde está ubicada CONADIS, el parámetro, el área perimetral es una barrera total. Exacto, ahí, también. Porque ya tuviste donde estamos ubicados, donde las personas tienen que cruzar una vía tan transitada, muy peligrosa como es esa vía, esa conexión 27 de febrero con Gómez. Y las personas tienen que tirarse encima de los camiones. Las personas con discapacidad en silla de ruedas tienen que cruzar en medio de los camiones, en medio de los motores, en medio de los semáforos, de los vehículos, todo eso, vehículos transitando. Eso, yo te puedo presentar video a ti que tú dices, Dios mío, se lo van a atropellar. Pero esa es la condición nuestra. Es que no hay, de verdad, nos falta mucho por hacer. Estamos impulsando y esperemos que todos los organismos competentes nos unamos a que cada quien ponga un grano de arena y podamos solucionar problemas. Y eso no solo en la República Dominicana, Latinoamérica está lleno de eso. Ay, sí. El mundo está lleno de esa situación, de esa vulnerabilidad, porque te digo que es algo como profesional y por eso comprendo a los profesionales, porque no nos lo enseñan en la universidad. No nos enseñan en la universidad lo que es la accesibilidad. Yo vine a aprender la accesibilidad cuando entré a trabajar como servidora pública. Hay que dedicarse a aprender. Yo no lo conocía. Eso, y así mismo como estaba yo en ese momento, están los profesionales y no los culpo. No los culpo porque es que no nos enseñan en la universidad. Y si el profesor no sabe cómo enseña al alumno, entonces es una cadena, ¿correcto? Es una cadena, porque yo enseño lo que sé. Es una cadena. Si el profesor no sabe, no va a enseñar al alumno. Y el profesor tal vez no tiene que lo enseñe, o no procura que lo enseñe, o no procura, o no se interesa en aprender. Exacto. Es algo que va en cadena, pero esperamos que con personas como tú, jóvenes como tú, brillantes, así que se han empoderado de este tema, vamos para adelante. Yo sé que vamos a continuar sembrando poco a poco y esa es nuestra esperanza, porque entiendo y sé que actualmente está mucho más desarrollado que cuando yo empecé a estudiar esto y a trabajar este tema. Estamos mucho más avanzados, ya estamos enfocados, ya estamos con personas como tú investigando. Antes no se veía personas como tú investigando sobre este tema, ya estamos viendo
Y eso significa de que poco a poco vamos avanzando. Y quiero darte un dato. Las personas no son las que tienen la discapacidad. Las personas usuarias que tienen una deficiencia no son las que tienen discapacidad. La discapacidad la tiene la sociedad, que son las que no permiten a las personas con deficiencia vivir una vida plena y disfrutar espacio y de los derechos, gozarlo a plenitud como lo gozamos todos. Así que la sociedad es a quien hay que sensibilizar, la sociedad es a quien hay que educar, es a la sociedad a la que hay que enseñar, que hay que empoderarla, hay que sumergirla en conocer que lo que se construye aquí, se edifica, es para todo, para el bienestar de todo. Y el bienestar entra desde una actitud abierta de inclusión. Eso nos hace pensar de manera inclusiva, nos hace pensar en la necesidad del otro y en lo que el otro puede disfrutar. ¿Sabe la satisfacción que a mí me da cuando yo veo una persona usuaria de silla de ruedas que puede caminar una acera y que puede desplazarse de un lugar a otro sin problema? Porque yo lo hago, que yo puedo decirle, vamos a hacer un paseo, vamos a caminar, vamos a salir a la calle a pasear, tú en tu silla y yo caminando, y que ambos podemos llegar al mismo lugar sin ningún impedimento. ¿Tú sabes lo feliz que es esto? Eso es maravilloso. O tu mamá, que tu mamá, vámonos, mi abuela, vámonos a dar un paseo por las calles, que tú te la lleves y que con la seguridad de que no se va a accidentar ni hacerle un traspiés. Exacto. Eso es hermoso. Y hasta ahí es donde tenemos y queremos llegar. Así mismo es. Bien, yo quisiera saber si usted tiene sugerencias sobre adecuaciones de estructuras, si por ejemplo tienen gráficos o protocolos o buenas prácticas como referencia para yo poder utilizarlas en mi tesis y como propuestas y eso. Sí, es correcto, es correcto. Yo te puedo ayudar en esto, te puedo dar ejemplos de barrera, ejemplos de edificaciones que cumplen con accesibilidad, porque como te digo, poco a poco vamos avanzando y hay algunas edificaciones. Yo tengo 2 proyectos que son referentes. Tengo un proyecto privado que es referente y un proyecto de Estado público que también es referente. Y estos proyectos tuve el privilegio de inspeccionarlos, de ser el asesor y consultora de ellos. Y de verdad que hay otros más, hay varios, que nos hemos enfocado en que este proyecto cumpla de manera general. Por ejemplo, el proyecto Complejo Ciudad Sanitaria, ¿lo conoces? Sí, Complejo Ciudad Sanitaria. Sí, ese es un proyecto de hospitalario. Tiene 12 edificaciones y esas edificaciones han sido trabajadas con la accesibilidad. Ahí nos enfocamos en ayudar en ese proyecto para que quede accesible y sea un referente no solo de República Dominicana, sino de Latinoamérica completa y tal vez del mundo, en cumplimiento a las condiciones de accesibilidad. Podemos ayudarte con algunas imágenes y gráficos de ese proyecto. Por favor. Sí, claro. Sería de mucha ayuda. Sí, hay otras instituciones, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta del edificio de APAP, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que está en la 27 con Gómez. Toda el área de ese edificio fue remodelada con nuestra asesoría y fue remodelado también el edificio del lado, también fuimos asesores en el plano del diseño y ambos cumplen las condiciones de accesibilidad. Son referentes porque estuvimos ahí con ellos directamente para que se cumplan esas condiciones y son referentes ambos. Tú puedes pasarte por ahí, tomar fotos, tomar videos, gráficos. Claro que sí. Pero son... la asociación... APAP. Oh, APAP. Sí. Y el complejo de la ciudad sanitaria. Ciudad sanitaria, sí. Así es.
También puedes visitar el pabellón de tenis del Parque del Este. Pabellón de tenis del Parque del Este fue remodelado también y dimos asesorías allí. Y hay otros proyectos como la Barquita. ¿Conoce cuál es la Barquita? El proyecto de edificación de la Barquita, la nueva Barquita. Ok, ese de apartamento, ese también estuvimos allí asesorando. Y las calles allí y los apartamentos de algunos bloques del primer nivel son accesibles. Estuvimos asesorando esos elementos. ¿Ha visitado el metro y el teleférico de Santo Domingo? Sí. Nosotros también estuvimos allí asesorando parte de la accesibilidad del metro y del teleférico, los apodotátiles, las rampas y esas cosas. Estuvimos asesorando también esos proyectos. El metro y teleférico de Santo Domingo podemos pasarte gráfico y todo eso, fotos, imágenes. Claro que sí. Así es. O sea, ¿tienen fotos o gráficos también de, por ejemplo, barreras que existen arquitectónicas o urbanísticas? Pero claro. O también... pero eso tú no tienes ni que preguntarme de esas fotos, porque de eso tú la vives todos los días. Esa tú la encuentras donde quieras. Esa te la dejo a ti. En todos lados. Yo estaba en el Ministerio de Trabajo, ¿cuándo era? Ayer. No, ahí hay un ejemplar, ahí hay un ejemplo. Toma eso de ejemplo. Tómala de ejemplo. Yo lo primero que pensé fue en eso. Sí, toma aquí esta persona con discapacidad no puede entrar. Toma esta de ejemplo y proyéctala en todo, que esa es de ejemplo genial. Ahí por eliminar la barrera la constituyeron como en 6 barreras. Con ese paracaídas que hicieron. Así mismo. Esa te la dejo a ti. Muchísimas gracias, señora Alma, por todos estos conocimientos brindados. Seguiremos trabajando para que la tesis llegue a buen término y que realmente se tome en cuenta para las personas con discapacidad, que realmente ese es uno de mis propósitos. Así es. Muchísimas gracias y que pases feliz resto de la tarde. Sí, gracias siempre a tu orden, Solange. Gracias, muchas gracias. Ok, bye, que Dios te bendiga. Amén, igual. Ok, bye.